La guerra. La guerra es un conflicto armado que se da entre dos o más países. Nosotros, como grupo, hablaremos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra tan grande que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Bueno, para dar inicio, primeramente voy a presentar a los integrantes de mi grupo. Daira Chura, Rodrigo Cachi, Alexander Mendoza, Yuval Chambi, Carlos Abed y Sara Liticón. Introduciendo al tema, la Segunda Guerra Mundial se dio entre los años 1939 y 1945. Fue el conflicto más devastador del siglo XX, el cual involucró a más de 30 países y causando millones de muertos. Es por eso el nombre de la Segunda Guerra Mundial, ya que englobó a un montón de países. Nuestro tema analiza las etapas finales del conflicto de la caída del eje, los cambios geopolíticos, geográficos y la definición del nuevo orden mundial que tenemos hasta el día de hoy. La contraofensiva aliada, Kursk. Esta batalla se dio después de la batalla del Stalingrado. En la batalla del Stalingrado, la URSS comenzó a ganar terreno y empezó a avanzar por Polonia, consolidando posiciones en los países que formarían parte de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. La batalla de Kursk se dio en julio de 1943, donde tuvo lugar la última ofensiva alemana en el frente oriental. Una característica de esta batalla es que fue la batalla de tanques más grande de la historia. Alemania intentó recuperar la iniciativa en el frente oriental, pero el ejército soviético contaba con el doble de soldados, con el doble de carros de combate y cuadruplicaba el número de piezas de artillería. Los alemanes recibieron órdenes de tomar las vías de ferrocarril de la zona y recibir posteriormente refuerzos y suministros necesarios. Pero como mencioné anteriormente, el ejército rojo era muy superior a los nazis. Y es así como los nazis perdieron la batalla de Kursk. Invasión Italia. La invasión aliada a Italia comenzó en julio de 1943 con el desembarco en Sicilia, en la llamada Operación Husky. El objetivo principal era debilitar el eje y abrir un nuevo frente en el Mediterráneo. Aunque lograron la caída de Mussolini, el norte de Italia quedó bajo control de los nazis. La campaña fue muy larga y costosa. Hitler tuvo que dividir sus fuerzas para defender Italia, lo que afectó su capacidad militar en otros frentes. En septiembre de 1943, Italia firmó un armisticio con los aliados, lo que permitió seguir avanzando. Sin embargo, las tropas alemanas continuaron resistiendo y eso prolongó el conflicto en la península. La batalla de Iwo Jima. Iwo Jima era una isla pequeña, isla volcánica ubicada a unos 1200 kilómetros al sur de Japón, pero su posición estratégica era muy importante. Desde allí, Estados Unidos podía lanzar debido a que unos 21.000 soldados japoneses defendieron la isla bajo órdenes de resistir hasta la muerte. Usaron una red compleja de túneles subterráneos y fortificaciones que hacían muy difícil el avance de las tropas estadounidenses. De todos los defensores, solo 216 fueron capturados vivos, lo que demuestra el nivel de sacrificio y la determinación del ejército japonés. Del lado estadounidense, más de 6.000 marines murieron y aproximadamente 20.000 resultaron heridos. Esto convirtió a Iwo Jima en una de las batallas más sangrientas de toda la guerra en el Pacífico. La captura de la isla permitió a Estados Unidos establecer bases aéreas mucho más cercanas a Japón, lo cual fue fundamental para las siguientes operaciones militares, incluyendo los bombardeos masivos sobre ciudades japonesas. Finalmente, una imagen icónica que surgió de esta batalla es la fotografía de los marines estadounidenses izando la bandera en el monte Suribachi, que se ha convertido en un símbolo de heroísmo y sacrificio en Estados Unidos. Las conferencias de Yalta y Teherán. Para comprender mejor el contexto de estas conferencias, primero debemos conocer a sus principales participantes. En las conferencias de Teherán y Yalta asistieron Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, e Losif Stalin, líder de la Unión Soviética.
En la conferencia de Teherán, 28 de noviembre a 1 de diciembre de 1943, los líderes aliados lograron acuerdos fundamentales para acordar sus esfuerzos bélicos. Se planificó la apertura de un segundo frente en Europa Occidental, lo que dio origen a la operación del Día D. También se iniciaron conversaciones sobre la futura división de Alemania tras la derrota nazi, y se planteó la necesidad de una nueva organización internacional para preservar la paz, que más adelante sería conocida como la ONU. Posteriormente, en la conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945, los mismos líderes Roosevelt, Churchill y Stalin discutieron la estrategia final para vencer a Alemania, formalizaron la creación de la Organización de las Naciones Unidas y acordaron dividir a Alemania en zonas de ocupación. También pactaron que la Unión Soviética entraría en guerra contra Japón una vez vencida Alemania. Gracias. La batalla de Berlín ocurrió entre abril y mayo de 1945 y fue decisiva para terminar con la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Ejército Rojo de la Unión Soviética rodeó Berlín, la capital alemana, y la atacó con gran fuerza. Aunque las tropas alemanas resistieron, no pudieron evitar la derrota. Durante estos días, tanto civiles como soldados alemanes lucharon con desesperación, sabiendo que la derrota era casi inevitable. Con la conferencia de Yalta de febrero de 1945, los líderes aliados Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron dividir Alemania y Berlín en zonas de ocupación después de la guerra. Sin embargo, la división de Berlín no ocurrió antes de la batalla. Los acuerdos sobre la ocupación se tomaron antes, pero la lucha por Berlín se dio después de estos acuerdos. Fue durante la batalla del Ejército Rojo se enfrentó a las fuerzas alemanas por el control de la ciudad. Mientras tanto, Hitler, el líder nazi, se encontraba en su búnker, viendo cómo todo colapsaba. El 30 de abril, al ver que no podía hacer nada, se suicidó. Tras esto, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, lo que significó su total derrota. El 8 de mayo es el Día de la Victoria en Europa, que marca oficialmente el fin de la guerra en Europa. Con la rendición de Alemania, el país se dividió en 4 zonas de ocupación, una para la Unión Soviética, otra para los Estados Unidos, otra para Gran Bretaña y otra para Francia. Berlín, aunque estaba en la zona soviética, también se dividió en sectores controlados por las 4 potencias. Esta división causó muchos conflictos, especialmente con la construcción del Muro de Berlín de 1961, que separaba la ciudad en 2, una parte comunista y otra capitalista. Esto representaba la división del bloque socialista y capitalista, socialista la URSS y capitalista Estados Unidos, lo que marcó el inicio de la Guerra Fría. Así que la caída de Berlín no solo significó el fin de la guerra, sino también el inicio de una nueva confrontación ideológica entre las 2 grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. El ataque atómico en Hiroshima y Nagasaki. El ataque de Hiroshima fue el 6 de agosto de 1945. La bomba que se utilizó fue el Little Boy. El objetivo de fue que Hiroshima, al ser una ciudad industrial y base militar del suroeste de Japón, era bastante importante para ellos. La explosión mató a 70,000 personas al instante. Asimismo, se destruyó el 90% de los edificios y hubo daños graves. La onda expansiva generó temperaturas extremadamente altas, superiores a 4,000 grados Celsius. 80,000 personas sobrevivientes sufrieron quemaduras graves y otras heridas. La radiación afectó a decenas de miles más, provocando enfermedades y muertes posteriores. Se estima que el número total de víctimas entre muertos y personas afectadas por las secuelas alcanzaron los 140,000 para finales de 1945. Muchos sobrevivientes, conocidos como Hibakusha, sufrieron cáncer, enfermedades por radiación y otras dolencias crónicas. En las décadas posteriores, los efectos de la radiación continuaron causando daños a las generaciones siguientes, incluidas malformaciones genéticas y problemas de salud. El ataque de Nagasaki fue el 9 de agosto de 1945. La bomba utilizada fue el Fat Man. El objetivo también
al igual que Hiroshima, al ser una ciudad portuaria e industrial del suroeste de Japón, era bastante importante. La explosión mató a 40.000 personas al instante, aproximadamente el 30% de la ciudad fue destruida. La explosión fue menos destructiva que en Hiroshima debido a la geografía montañosa de Nagasaki, que limitó la propagación de la onda expansiva. Muchas personas que sobrevivieron inicialmente a la explosión murieron a causa de quemaduras y enfermedades por radiación. Se estima que el total de muertos y afectados alcanzó los 70.000 para finales de 1945. Similar a Hiroshima, los Hibakusha de Nagasaki sufrieron enfermedades por radiación y secuelas a largo plazo como cáncer y enfermedades genéticas. Japón estaba luchando intensamente, pero sus fuerzas se estaban agotando. Los ataques aéreos convencionales no lograban inducir una rendición. Se calculaba que una invasión de Japón, conocida como Operación Dawnfall, podría haber resultado en millones de muertes, tanto de soldados aliados como de civiles japoneses. Por esa misma razón, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, utilizó las bombas atómicas para terminar rápidamente la guerra y evitar más muertes aliadas. El gobierno japonés aún no había mostrado signos de rendirse a pesar de los bombardeos convencionales y los bloqueos navales. Después del ataque de Hiroshima y Nagasaki, Japón aceptó la rendición incondicional el 15 de agosto de 1945 tras los ataques atómicos. La firma oficial de la rendición se llevó a cabo el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición, Japón fue ocupado por fuerzas estadounidenses bajo el liderazgo de Douglas MacArthur y se implementaron importantes reformas políticas, sociales y económicas. La conferencia de Potsdam, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. En este periodo se produjeron dos cambios relevantes. Harry Truman asumió la presidencia estadounidense tras el fallecimiento de Roosevelt el 12 de abril de 1945. Clement Attlee reemplazó a Churchill como primer ministro británico, luego de que Churchill perdiera las elecciones generales celebradas el 26 de julio de 1945, justo durante el desarrollo de la conferencia. En la conferencia de Potsdam, 17 de julio a 2 de agosto de 1945, los reemplazos en la representación de Estados Unidos y el Reino Unido reflejaron un cambio en el liderazgo mundial. Con Truman al frente de Estados Unidos y Clement representando al Reino Unido tras su reciente victoria electoral, los acuerdos se enfocaron en confirmar la desmilitarización y desnazificación de Alemania, dividir Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación entre Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia, y emitir el 26 de julio de 1945 la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional de Japón. Esta conferencia consolidó los acuerdos que definirían el nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Las repercusiones geopolíticas y económicas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el mundo cambió muchísimo. No solo se movieron fronteras, también cambió todo el equilibrio político y económico. Primero, el mundo quedó dividido en 2 bloques, que uno fue liderado por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Esto dio inicio a la Guerra Fría. También se creó la ONU, que buscaba mantener la paz y evitar que pasara otra guerra así de grande. Muchos países en Asia y África aprovecharon este momento para independizarse, porque las potencias europeas estaban debilitadas. Otro cambio, que Alemania se dividió en 4 partes y más tarde en 2 países, en uno capitalista y uno comunista. Además, se creó el Estado de Israel en 1948, como respuesta a todo lo que sufrieron los judíos en el Holocausto. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial no solo cambió mapas, sino también la forma en que los países se relacionan. Gracias a todo lo que pasó en ese momento, hoy existen organizaciones como la ONU y seguimos viendo las consecuencias en los conflictos.
en la economía y en la política mundial. Muchas de las decisiones que se tomaron entonces todavía nos afectan hoy. Eso es todo, gracias.